El Carnaval de las Luces. Han pasado años desde que abandoné mi pueblo natal, y no creo que vuelva jamás. Extraño la tranquilidad eterna del campo, las colinas cálidas que ondulaban suavemente bajo el sol, el refugio fresco y silencioso del bosque. Todavía puedo imaginar el cielo nocturno, un inmenso lienzo negro cubierto de estrellas brillantes, tan nítidas que parecía posible alcanzarlas con la mano. Incluso ahora, cuando recuerdo aquellos solitarios y melancólicos aullidos que algunas noches surgían desde la espesura del bosque, siento un profundo deseo de regresar. Pero juré que nunca volvería a poner un pie en aquel pueblo maldito. No después de lo que ocurrió. Si vives en un pueblo pequeño como el mío, es normal que de vez en cuando lleguen circos ambulantes o ferias. El lugar era demasiado pequeño para mantener una feria permanente, pero lo bastante grande como para representar una buena oportunidad de negocio, sobre todo durante el verano. Semanas antes de su llegada, enormes carteles de colores aparecían en la plaza principal anunciando una nueva atracción. También pegaban pequeños afiches en blanco y negro por todas las calles. Muchos estaban tan mal fotocopiados que apenas podían distinguirse las palabras, y mucho menos las imágenes. Aún así, todos servían para recordarnos que muy pronto la diversión y las risas llegarían al pueblo. Para ser sincero, creo que los adultos se emocionaban tanto como los niños. Vivir en un pueblo pequeño tenía sus ventajas, pero encontrar entretenimiento no era una de ellas. La mayoría de los habitantes eran agricultores con poca educación. Habían heredado tierras fértiles o algún rebaño de ganado de sus familias. Su vida consistía en trabajar de sol a sol. Las tareas nunca terminaban. El trabajo era duro y agotador. Había muy pocas distracciones. La televisión apenas ofrecía unos cuantos canales. Si es que uno tenía televisor. Y el único acontecimiento social realmente importante era la misa de los domingos. Eso sí, el bar del pueblo siempre estaba lleno. Por eso, una mañana de finales de primavera, todos recibimos la noticia con entusiasmo. Al despertar vimos a varios obreros colocando un enorme cartel de tela en el centro del pueblo. Con grandes letras color carmesí podía leerse: "El Carnaval de las Luces te espera". Mi familia tenía una pequeña tienda de víveres en la plaza. Vivíamos justo encima del negocio. Así que fuimos de los primeros en contemplar aquel enorme anuncio. La noticia se extendió rápidamente. Al poco tiempo varios adolescentes ya rodeaban a los obreros, intentando averiguar más detalles sobre el misterioso carnaval. Las ferias que habían visitado nuestro pueblo en otras ocasiones eran bastante conocidas. Tal vez no las más famosas del país, pero todos habían oído hablar de ellas. Sin embargo, nadie conocía el Carnaval de las Luces. Los trabajadores solo pudieron decirnos que habían sido contratados por una empresa de una ciudad cercana. Era la primera vez que trabajaban para esa compañía, y tampoco sabían exactamente cuándo llegaría el carnaval. Todo aquel misterio solo aumentó nuestra emoción. Nos convencimos de que debía tratarse de una nueva empresa, quizá un carnaval que debutaba por primera vez. Algunos ancianos incluso aseguraban, muy convencidos, que seguramente venía del continente. Los niños no entendíamos muy bien qué significaban palabras como debut o continente, pero sí comprendíamos la sensación de aventura y exotismo que transmitían. Hubo algunos adultos que preguntaron por qué una compañía nueva elegiría un pueblo perdido como el nuestro para comenzar, pero enseguida los hicieron callar. Nadie quería arruinar la ilusión colectiva. Los días se hicieron más largos. El verano llegó acompañado por las risas de los niños que por fin habían terminado las clases. Cada mañana, mis amigos y yo corríamos hasta el gran terreno vacío situado a las afueras del pueblo. Era allí donde siempre instalaban los circos y las ferias. Día tras día regresábamos decepcionados, hasta que una mañana, todo cambió. Debieron empezar a trabajar durante la noche. Las enormes estructuras de las atracciones ya sobresalían entre los andamios. Todo era un hervidero de actividad. Ante nuestros ojos maravillados, el carnaval comenzaba a tomar forma. Había una montaña rusa, la más grande que habíamos visto en toda nuestra vida. En ese mismo instante supimos cuál sería nuestra primera atracción cuando abrieran las puertas. Corrimos de regreso al pueblo gritando de emoción. Entonces vimos otro enorme cartel: "Gran apertura esta noche". Nos chocamos las manos, incapaces de contener la alegría. El resto del día pareció eterno.
tan eterno, que al caer la tarde nuestros padres terminaron echándonos de casa. No soportaban seguir escuchando nuestras quejas e impaciencia. Antes de salir, cada uno recibió unas cuantas monedas, más que un regalo. Parecía el precio que nuestros padres estaban dispuestos a pagar para disfrutar de un poco de paz. Llegamos al recinto mucho antes del anochecer, pero ya había una enorme multitud esperando frente a la entrada cerrada. No puede ser, se quejó mi amigo Henry. Era un chico alto y muy delgado. La pubertad lo había alcanzado antes que a todos nosotros, y de una forma bastante torpe. Quizá vendan entradas VIP. Sacudió orgulloso los bolsillos repletos de monedas. Su padre era dueño del bar del pueblo. Siempre tenía la bicicleta más nueva, los mejores zapatos, y jamás perdía la oportunidad de presumirlos. Aún así, también era bastante generoso. Probablemente esa era la única razón por la que seguíamos soportándolo en nuestro grupo, aunque muchas veces me daban ganas de darle una buena patada en la espinilla. De todos ellos, Gregory era mi mejor amigo. Era un muchacho muy callado. Nunca opinaba a menos que alguien le preguntara, pero cuando hablaba, casi siempre era el más inteligente de todos. Nunca había perdido la cordura infantil. Por eso era el blanco favorito de las burlas en la escuela. Sin embargo, nadie se atrevía a golpearlo. James no lo permitía. James era el líder de nuestro pequeño grupo. Un chico impulsivo, fuerte y de brazos enormes. Cuando el sol terminó de ocultarse, comprendimos por qué aquel lugar se llamaba el Carnaval de las Luces. Cientos, quizá miles de faroles comenzaron a encenderse al mismo tiempo. Todos emitían una inquietante luz roja, lejos de iluminar el lugar. Aquella luz teñía todo de un intenso color escarlata, como si un brillo de sangre cubriera cada rincón del carnaval. Sin embargo, lo más extraño no era la luz, era el silencio. Ninguna música sonaba, ningún altavoz anunciaba el inicio del espectáculo, ni siquiera se oían las voces alegres de los empleados invitando al público a entrar. Solo existía aquel inquietante resplandor rojo, y el murmullo de la multitud esperando. La escena tenía algo incómodo, algo que ninguno de nosotros supo explicar. Cuando por fin se abrieron las puertas, un hombre apareció en la entrada. Llevaba un elegante frac negro, un sombrero de copa, y unos impecables guantes blancos. Sonreía, pero era una sonrisa demasiado perfecta, demasiado inmóvil, como si hubiera sido dibujada sobre su rostro. Con una voz fuerte y teatral anunció: «Sean todos bienvenidos al Carnaval de las Luces. Esperamos que esta noche sea inolvidable». Su última palabra quedó suspendida en el aire. Por un instante, nadie aplaudió. Luego la multitud comenzó a entrar, y nosotros corrimos detrás de los adultos. Al cruzar la entrada, quedamos maravillados. Había atracciones por todas partes. Una enorme rueda de la fortuna, carruseles iluminados, casetas de juegos, puestos de comida, y artistas vestidos con trajes extravagantes caminaban entre la gente. Todo parecía mucho más grande que cualquier feria que hubiéramos visto antes. Pero seguía habiendo algo extraño. Las luces continuaban siendo completamente rojas. No había un solo farol blanco, amarillo, azul. Solo aquel intenso color escarlata que envolvía todo el lugar. «Vamos a la montaña rusa», gritó James. Los cuatro echamos a correr, pero al acercarnos vimos una fila inmensa. Henry resopló: «Olvídenlo. Nos pasaremos toda la noche esperando». Gregory señaló otra atracción. «¿Qué tal esa?». Era una casa de los espejos, mucho más pequeña, y, curiosamente, no había nadie haciendo cola. Nos miramos unos a otros, después sonreímos, y corrimos hacia ella. «¡Fantástico!», exclamó Henry, dando una fuerte palmada sobre su rodilla. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud, que había quedado en silencio al contemplar el impresionante espectáculo. «Se ve un poco aterrador», susurró Greg mientras se acercaba a mí, procurando que Henry no lo oyera. No sabía que el carnaval tendría una temática de horror. Yo tampoco. Sentí un extraño rechazo que borró toda la emoción que había sentido momentos antes. Si solo hubiéramos estado Greg y yo, habríamos dado media vuelta inmediatamente. Pero parte del entusiasmo de Henry también había contagiado a James. «Vamos»,
dijo empujándonos con sus fuertes brazos hacia la multitud que comenzaba a avanzar. Las puertas ya se habían abierto. Si no nos apresuramos, la fila para la montaña rusa será interminable. Como dos terneros llevados al matadero sin entender qué ocurría, Greg y yo observábamos nerviosos todo a nuestro alrededor. Una música estridente sonaba por los altavoces. Tenía un ritmo alegre, pero al mismo tiempo resultaba inquietantemente discordante. Era difícil ver por dónde caminábamos. Las sombras parecían aferrarse a cada rincón como si fueran telarañas. Ahora ya no había dudas. Era un parque temático de terror. Todos los empleados llevaban máscaras blancas completamente inexpresivas. Eran de esas máscaras que provocan una incomodidad imposible de explicar. Una sensación que nace en lo más profundo del instinto. Carteles manchados con salpicaduras de sangre anunciaban atracciones como el paseo en barco hacia ninguna parte, el salón de los espejos silenciosos, y muchos otros nombres igual de macabros. Miren. La montaña rusa de la guillotina, gritó Henry señalando un enorme letrero cuyas letras parecían cuchillas afiladas. Sin esperar a nadie, salió corriendo. Nosotros lo seguimos de mala gana. En realidad, James prácticamente nos arrastraba. Sujetaba nuestras muñecas con tanta fuerza que era imposible soltarse. Como era de esperar. La fila ya era larguísima. Henry se estiró intentando encontrar una fila especial para quienes pagaban una entrada VIP. Pero terminó bajando la cabeza, decepcionado. Mientras avanzábamos lentamente, Henry y James discutían emocionados sobre lo extrema que sería la atracción. Intentaban adivinarlo observando los rieles desde donde estábamos. Greg y yo solo intercambiábamos miradas preocupadas. Cada pocos segundos, un grito atravesaba el aire. Pero aquellos gritos no sonaban emocionados. Sonaban aterrados. A ambos nos encantaban las montañas rusas. Sin embargo, el ambiente de aquel parque nos había quitado por completo las ganas de subir. Cuando ya casi llegaba nuestro turno, vimos el cartel de seguridad. Atención. Debes medir al menos esta altura para morir. Una gruesa línea roja, semejante a un enorme corte sangriento, marcaba la estatura mínima. Nos quedamos inmóviles, con la boca abierta. Jamás habíamos visto algo parecido. Hay que recordar que esto ocurrió hace muchas décadas. En aquella época las normas de seguridad eran mucho menos estrictas. Entonces noté como todos mis amigos me miraban. Siempre había sido el más bajo del grupo. En otras montañas rusas apenas lograba que mi cabeza sobresaliera del arnés. Pero nunca había sido un problema. Corrí hasta el cartel. No quería creerlo. Pero cuanto más me acercaba, más alta parecía quedar aquella línea roja. Hasta que la verdad fue imposible de ignorar. Era demasiado bajo para subir. Es curioso cómo funciona la mente humana. En el instante en que algo te es prohibido, automáticamente lo deseas. Todo el miedo que había sentido hacia aquella atracción desapareció. Ahora solo quería subir. Escóndanme, les supliqué mientras me abría paso hasta quedar en medio del grupo. Greg me miró sorprendido. Y yo, puedo quedarme contigo si no quieres esperar solo. Su rostro mostraba una sincera preocupación. Negué con fuerza. Ni hablar. Voy a subir. Ignorando la evidente decepción de Greg, seguí avanzando entre ellos intentando pasar desapercibido. La montaña rusa acababa de regresar. Todos los vagones estaban vacíos. ¿Qué?, preguntó Henry confundido. ¿Y los pasajeros? El empleado que controlaba la entrada giró lentamente la cabeza. Detrás de la rígida máscara blanca, sus ojos parecían extrañamente vivos. Se bajan por el otro lado, respondió con voz áspera mientras señalaba el extremo opuesto del recorrido. Los rieles desaparecían dentro de una enorme cueva completamente oscura. En ese momento tuve ganas de golpear a Henry. Tenía que haber preguntado justo eso. Solo estaba llamando la atención. Sobre todo, la mía. Bajé la cabeza, crucé los dedos, y traté de atravesar el torniquete sin que nadie reparara en mí. Ya casi lo había logrado. Mi pie trasero estaba a punto de cruzar por completo. Incluso empecé a creer que había funcionado. Entonces, ¡alto! La voz fue tan potente que sentí como si un martillo me hubiera golpeado los oídos. Di un salto del susto. El enorme empleado ya me sujetaba del hombro con una fuerza insoportable.
Eres demasiado pequeño para esta atracción, chico, gruñó. No sonaba nada amistoso. Por favor, señor, le rogué. Ya he subido a otras montañas rusas. No va a pasarme nada. Lo miré suplicante, esperando que aquellos ojos marrones se ablandaran. No ocurrió. Fuera. Solo dijo esa palabra. La sentencia estaba dictada. Los visitantes que venían detrás comenzaron a empujarme con los codos para apartarme del paso. A nadie parecía importarle la enorme injusticia que acababa de sufrir. Con tristeza observé cómo mis amigos ocupaban los mejores asientos. Bueno. Henry y James lo hicieron. Greg caminó de un lado a otro como un niño perdido. Al final terminó sentándose junto a un hombre gordo, sudoroso y completamente solo. Las máquinas comenzaron a rugir. Los vagones avanzaron lentamente. Antes de desaparecer, Greg volvió la cabeza para mirarme. En su rostro había una expresión de absoluta desolación. Y también de miedo. Parecía un alma condenada que acababa de emprender el camino hacia el infierno. Resultó que esa fue la última vez que vi a mis amigos con vida. La montaña rusa desapareció con un fuerte silbido. Recordando lo que había dicho el empleado de la entrada, que el recorrido terminaba al otro lado, abandoné la plataforma y comencé a caminar junto a los rieles, atravesando el campo cubierto de hierba. Cada cierto tiempo escuchaba los gritos de los pasajeros, seguidos por el estruendo metálico de las ruedas sobre los rieles. Entonces el tren aparecía nuevamente, pasando a toda velocidad frente a mí con otra carga de personas aterradas. Mientras avanzaba, pateaba montones de tierra con rabia. Una parte de mí estaba aliviada por no haber subido. La otra seguía furiosa por haber quedado fuera. Al fondo me esperaba una enorme caverna. Una abertura gigantesca. Como la boca de un monstruo. Cada vez que la montaña rusa se precipitaba hacia aquella oscuridad, tenía la sensación de que esa boca devoraba a todos los pasajeros. Y esa idea me producía un miedo imposible de explicar. Cuando estuve cerca de la entrada de la cueva, me detuve. La montaña rusa venía acercándose lentamente. Subía la última pendiente antes de lanzarse al interior del túnel. Los gritos de los pasajeros habían disminuido. Probablemente todos estaban recuperando el aliento antes de la caída final. Entonces ocurrió. Cuando el primer vagón alcanzó la cima. El interior de la cueva se iluminó con un intenso resplandor rojo. Los pasajeros también debieron verlo. Porque inmediatamente comenzaron a gritar otra vez. Pero esos gritos ya no sonaban emocionados. Había algo distinto. Algo que me heló la sangre. Sin entender por qué. Eché a correr. La montaña rusa aceleró con fuerza y desapareció dentro de la cueva. Entonces escuché los gritos elevarse varios tonos más. Ya no eran gritos de diversión. Eran gritos de auténtico terror. Y de pronto, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Vacío. Como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Con los pulmones a punto de estallar, entré corriendo en la cueva. Jamás olvidaré aquella luz roja. Iluminaba todo el interior con un brillo antinatural. Durante unos segundos apenas pude ver. La intensidad de la luz me cegó. Cuando mis ojos comenzaron a acostumbrarse, vi la montaña rusa detenida. Los pasajeros seguían sentados en sus asientos, completamente inmóviles. Nadie hablaba. Nadie se movía. El suelo estaba cubierto de algo redondo. Por un instante pensé que eran globos. ¡Qué forma tan extraña de terminar una atracción!, pensé confundido. Entonces, algo se movió detrás del tren. Una enorme pieza comenzaba a elevarse lentamente hacia el techo. Me froté los ojos. No era una tabla. Era mucho más delgada. Mucho más afilada. Cuando finalmente distinguí su forma, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era una cuchilla. Una cuchilla gigantesca. De casi 3 metros de largo. Había atravesado el cuello de todos los pasajeros. Con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Me di la vuelta. Y corrí. Corrí sin mirar atrás. Toda capacidad de razonar desapareció. Solo quedaba el miedo. Un miedo primitivo que obligaba a mis piernas a seguir avanzando. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo. Solo recuerdo la oscuridad. Y después, nada. Perdí el conocimiento. Más tarde me contaron que todos pensaban que yo también había muerto. Creían que era otra de las muchas víctimas asesinadas en aquel maldito carnaval.
pero finalmente me encontraron inconsciente en el bosque cercano. Las autoridades dijeron que todo había sido obra de una secta fanática. Su objetivo era sacrificar a la mayor cantidad de personas posible, antes de quitarse la vida ellos mismos. Nunca llegué a conocer todos los detalles. Cada vez que alguien intentaba hablarme sobre lo ocurrido, yo comenzaba a gritar sin poder controlarme. Han pasado muchos años desde aquella noche. He acudido a innumerables terapeutas, pero nada ha logrado borrar esos recuerdos. Todavía hoy, casi no existe una sola noche en la que no vuelva a ver aquella escena iluminada por la luz roja de la cueva. Y, por encima de todo, siempre recuerdo aquel espantoso cartel, el mismo que, irónicamente, terminó salvándome la vida. Atención. Debes medir al menos esta altura para morir.